Este primero se llama Es Cristo la roca. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios. De tristeza y aleja amarga ayer, por fe iré al cielo, mansión del ser de amor, a la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. A ver si recuerdan a esta. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Y en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Cántalo conmigo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Hoy en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús
y siempre feliz. Con Él seré. Y me encanta esta estrofa. Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Oh, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba entera rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, dilo conmigo, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Oh, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, el mundo no es mi hogar, yo de pasada voy, tesoros mil dejé por seguir a Jesús, y los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Oh Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Amén. Aleluya. Muy buenas noches, amados. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a esta transmisión. Estamos en Sobre la Roca. Esta es nuestra edificación familiar y como cada semana, cada miércoles, 20 horas nos encontramos en nuestras casas ansiosos de escuchar su palabra. Eso sería maravilloso que acontezca de esa forma, que nosotros estemos anhelando llegar a este horario. Bueno, muchos seguramente están volviendo de sus trabajos, otros están con quehaceres, pero como siempre decimos, bueno sería que podamos apartar este tiempo. ¿Por qué? Porque dice que en donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor se manifiesta de forma poderosa. Y cuanto más si como casas, como congregación nos ponemos de acuerdo en esta hora para recibir la administración de su palabra y que se cumpla aquello que el Señor mismo dijo, que cuando nosotros nos reunimos, que no solo podamos hacerlo en orden, que podamos hacerlo en armonía, que podamos estar juntos espiritualmente hablando y que la bendición y la vida eterna son derramadas cuando eso acontece. Amén. Así que sería bueno, amados, que podamos despojarnos de toda carga, de todo peso, de todo cansancio, para que estos minutos que el Señor quiere hablarnos nosotros podamos recibir la administración de su palabra y que nuestro corazón pueda justamente ser un lugar donde su palabra haya cabida. Amén. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo, como cada vez que tenemos la posibilidad de acercarnos a este altar, que se quede con nosotros, que nos asista y que realmente podamos ser abrazados
por su presencia. Señor, te damos tantas gracias por la bendición de poder estar en tu presencia. Señor, gracias porque aperturas un tiempo para que nosotros podamos oír tu voz, para que podamos oír tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros queremos entrar a tu presencia con gratitud, con alabanza, con adoración, sabiendo, Señor, quién eres para nosotros. En el nombre de Jesús te ruego nos asistas. Señor, por medio de tu Espíritu te quedes con nosotros, nos abraces, por medio de tu palabra seamos llenos, mi Dios, y que todo lo que tú tienes preparado para nosotros, para ejercer esa transformación, nosotros podamos asimilarlo en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, bendice cada casa, cada familia, cada hogar representado, Señor, en los que están no solo viendo, sino oyendo, sino aquellos que también van a escuchar este mensaje. Señor, en el nombre de Jesús sea tu bendición sobre los hogares. Y nos volvemos, Señor, en ese nombre que tiene poder contra todo enemigo que quiera levantarse, contra el conocimiento de tu palabra. Señor, llevamos cautivos todos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo y a tu palabra, Señor. Y te damos tantas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya, sí Señor. Para los que anotan, el título de la enseñanza para la familia en esta ocasión es Una casa sin ídolos. Y durante el fin de semana estuvimos hablando acerca de la idolatría, estuvimos hablando acerca de la egolatría, y el Señor fue contundente con nosotros. Pero el Señor lo hace por amor, amados. El Señor tiene esa capacidad, tiene ese atributo de muchas veces tener que ir de forma contundente a sacudirnos, a despertarnos para que podamos levantarnos del sueño en lo espiritual, que podamos ser vivificados, que podamos sanarnos por medio de su palabra. Y Él viene para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que le agrada y de lo que no le agrada. Y conforme lo que le agrada a nosotros ir vez tras vez, acercarnos a Él, para que no solo pueda limpiarnos, sino que también enderece nuestros pasos, nuestras sendas y nuestro camino siempre se dirija al Señor. Y cuanto más en este tiempo en donde nosotros lo consagramos para recibir una palabra para la familia. Y bueno, y se nos habló de que todo lo que ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones hace que aperturemos un camino para la idolatría, que justamente es amar en demasía a algo, a una persona, a alguna cosa más que a Dios, tener deleites por otras cosas más que por Dios. Y entonces necesitamos ser ministrados. ¿Para qué? Para estar en el camino correcto, siempre. Y si por alguna cuestión, sea por ignorancia, sea porque justamente nos hemos alejado en nuestro corazón, o porque nuestra posición en lo espiritual no es la mejor, el Señor viene justamente con su palabra a posicionarnos y a que podamos volvernos de todos esos lugares y entender que Dios debe ser el primero en todo. Y conforme eso sea de esa manera, nosotros vamos a tener bendición en nuestras casas. Entonces, en esta noche, en el nombre de Jesús, comienzo la administración para que podamos recibirla en nuestros corazones. Nuestra casa tiene que ser una casa sin ídolos. Hemos dicho, lo hemos proclamado, lo hemos anunciado, porque así lo anhelamos para nuestra vida. Dios primero. Amén. Dice la Escritura en la Biblia de las Américas, Marcos capítulo 12, verso 29, dice: Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda
tu fuerza, cuerpo, alma y espíritu en adoración plena al único Dios. Perdón, al único Dios, el Señor Jesucristo, a quien se nos ha anunciado, pero también habitó en medio nuestro, y es el que hoy está no solo intercediendo por nosotros, sino preparando otras moradas, otras casas, para que las casas que hoy están de este lado, de esta esfera, podamos estar siendo preparados para que un día estemos en esas moradas que el Señor mismo, con poder, edificando con manos que son manos de Dios, edificando esas casas para que nosotros podamos habitar con el Señor para siempre. Pero Él ha tenido especial cuidado, sigue teniendo especial cuidado, nos dejó al Espíritu Santo, un espíritu de verdad, que por medio de la palabra nos hace entender y nos trae a memoria todo lo que nosotros necesitamos para que en nuestra casa no solo habite el Señor, sino que siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones Dios esté primero, porque ese es el gran mandamiento. Y bueno, hemos hecho varias menciones con respecto a la idolatría, con respecto a la egolatría. Si sería bueno siempre poder recordar lo que el Señor nos ministra en el transcurso de la semana para que podamos tener las armas necesarias para poder resistir todo embate, todo lo que quiera levantarse en contra de nuestras vidas y de nuestras casas. Al Señor le interesa que nuestras casas, que nuestros hogares, que nuestras familias estén en plenitud. Eso es lo que Él desea. Por eso nosotros también hemos apartado este tiempo para santificarnos, porque en el Señor, conforme su palabra, el apartarnos, cuando Él nos aparta es porque nos santifica, porque quiere que ese proceso de santificación se ejerza vez tras vez sobre nuestras vidas y por ende sobre nuestras casas. Pero para que el Señor sea lo primero en todo, tenemos que derribar, quitar, sacar de nuestras casas toda clase de ídolos, que no solamente son en forma de estatuas, de imágenes, sino que muchas veces son cosas que nosotros permitimos que ocupen el lugar que en realidad debería ocupar el Señor. Y eso se transmite, eso se imparte a toda nuestra casa. Por eso, mis amados, tenemos que estar atentos, para que cada uno de los integrantes de nuestro hogar pueda entender que el Señor reina. Amén. Que es maravilloso tener al Señor, que es maravilloso entregarle nuestra vida, porque eso no solo hace que podamos estar cubiertos por Él, que podamos ser abrazados por Él, sino también que podamos ser preparados en el orden espiritual para poder recibirle en aquel tiempo en donde Él vuelva a buscar a su iglesia, a su amada, a las familias que realmente apuestan al Señor. Amén. Claro, Él está interesado en que todos procedan al arrepentimiento. Es un llamamiento que el Señor hace a todos. Y que es una responsabilidad nuestra también como familia, porque hemos hablado también de estas cuestiones. Que hay dos pilares fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Prepararnos como iglesia, prepararnos como familia, prepararnos como casas espirituales, pero también anunciar el Evangelio de la salvación, que solamente es por medio de Jesucristo. Para que en otras casas también el Señor sea conocido y haya transformación y puedan acercarse y conocer a este Cristo maravilloso que sana, que libra y que trae salvación por medio de su gracia, el perdón de pecados. Y entonces nosotros comenzamos a entender y trabajamos y nos esforzamos
por quitar todo lo que quiere venir a ocupar el lugar de Dios. Por eso tenemos que estar atentos. Por eso dice que nosotros no ignoramos maquinaciones, pero también cuando conocemos, no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino por el contrario, son necesarias desenmascararlas, para que entonces nosotros podamos visualizar, ver, palpar, que podamos caminar y no estar bajo esos mantos de idolatría que justamente, como leíamos en el Salmo 115, dice que no nos permiten hablar, porque dice que cuando se está bajo la influencia de los ídolos, nosotros nos volvemos como esos ídolos. Recuerdan que hablamos un poco de eso. Dice que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos mas no palpan, tienen pies mas no caminan. Nosotros tenemos que huir de esas influencias y no permitir que tomen el control en nuestras casas. Amén. La Escritura menciona a unos ídolos que se utilizaban en la antigüedad, que vienen de orígenes paganos, de terafines, que eran una especie de amuletos muy chiquitos, en los que ellos le daban un nombre, oficiaban también de valor, oficiaban también como para poder certificar alguna posesión. Y dice que eran chiquitos y comúnmente se guardaban en las casas y en los lugares de intimidad, ya sea debajo de la cama, en la mesa, lugares trascendentales en el orden espiritual. Y de esa forma tenemos que recibir su palabra. Y dice que en eso que son chicos justamente es porque era posible esconderlos. ¿Y qué quiere decir? Que muchas veces en nuestras casas esas influencias se introducen desde lugares que nosotros consideramos que no tienen significancia, no tienen implicancia, no van a hacer daño porque son chicos. No sé si estoy siendo claro con esto, pero le ruego al Espíritu Santo que lo pueda trasladar con fidelidad. Que son fáciles de guardar, de esconder. Y si nosotros permitimos que esos ídolos, que en aquel tiempo eran amuletos pequeños, pero que tenían un significado y un trasfondo de adoración, nosotros en el orden espiritual quizás no tenemos ese amuleto, pero sí tenemos cosas que consideramos que son pequeñas y que no tienen no nos traerían mayores problemas. Están escondidos. Son fáciles de esconder. Es más, porque están dentro de casa. Nadie las nota. Pero que son importantes que nosotros las quitemos de en medio. Que salgan a la luz por medio de la palabra y de la administración y de lo que el Señor quiere hacer. Porque nosotros por permitir, por guardar, por esconder algunas cosas que no creemos que nos pueden llegar a afectar, son puertas, son portales para que se muevan otra clase de cosas que traen justamente los ídolos. Por eso la insistencia de que como casas podamos quitarlos. Y eso es tan personal, tan particular. Cada uno de nosotros, los integrantes de nuestras familias, tenemos que tenerlo presente y enseñarlo y transmitirlo. Yo soy bastante recurrente en esto, porque me brota realmente del corazón la insistencia, la preocupación, los tiempos que nos están tocando vivir, que son tiempos muy peligrosos, muy duros, atmósferas espirituales que realmente vienen con opresión y que solamente nosotros nos queda refugiarnos
en Jesucristo, estar bajo sus alas, poder obrar en ese primer y gran mandamiento de entender que solo hay un Dios. Escucha, oh Israel, escuchen congregaciones, escuche Iglesia de Cristo, escuchemos familias. Hay cosas que llevamos adelante que abren puertas para que eso que nosotros tenemos como ídolos, insisto, a veces por ignorancia, a veces porque insistimos en permanecer en cuestiones que nos perjudican, abrimos otras puertas que son mayores, porque detrás de esos ídolos hay demonios, hay muerte, hay obras de maldad, hay tinieblas, y nosotros necesitamos desarraigarlas totalmente. Yo lo tomo de parte del Señor como un acto de amor, de misericordia y de fidelidad. Y nosotros, como sacerdotes, nosotros como padres de familia, nosotros como hijos de Dios, ¿por qué no? Nosotros como ministros del Evangelio, esto lo tenemos que entender. Tenemos que pedirle al Señor, danos entendimiento, Señor, que podamos desafectarnos de lo terrenal, que no tengan influencia sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, mucho menos sobre mi familia, sobre mi casa, que ha sido declarada bendita en el nombre del Señor. Y esto es cuidado. Una casa sin ídolos. Y hemos mencionado muchos en este fin de semana que el Señor nos ministró. Y entiendo que el Espíritu Santo también trae a memoria, nos hace ver cuáles son esos ídolos que tenemos que quitar de en medio para que no afecten a la familia. Amén. El Señor nos ayude por medio de su palabra. Primera de Juan, capítulo 5, verso 21. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: queridos hijos, me gusta eso. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Otras versiones dicen, huid, guardaos de los ídolos. Pero acá dice, queridos hijos, hijitos. Y estamos en un ambiente familiar, porque esa es la implicancia, ese es el objetivo de la administración de la palabra en este día y en esta noche. Que podamos entenderlo como familia. La necesidad, más que nunca en este tiempo, el final de los tiempos postreros, tiempos donde realmente la cosa se torna power, con poder, porque el reino de los cielos es un reino de poder. Y acá el apóstol Juan dice, queridos hijos, ese es el abrazo de la bandera del ministerio apostólico, genuino, real. Queridos hijos, está transmitiendo con fidelidad lo que Jesucristo, lo que el Señor es para nosotros, un Padre. Queridos hijos, y cuánto más, yo lo voy a reiterar, nosotros estamos en Sobre la Roca, este espacio que consagramos para poder recibir la administración en el orden familiar tan necesaria. Y yo también me uno a esa voz como padre de esta casa, de esta congregación en el ordenamiento espiritual. No solo de la que me toca asistir como familia, en lo personal, sino como familia congregacional.
Queridos hijos, me uno a eso, yo se los digo a ustedes. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Y ahí tenemos que estar atentos, en el nombre del Señor. Y rogarle, si no estamos teniendo las fuerzas necesarias, que el Espíritu Santo venga con poder y tome control absoluto y aún desarraigue y quite del medio nuestro todo eso que quizás vaya a saber por qué todavía está ahí. Pero en el nombre de Jesús, Él nos da las arras de su Espíritu para nosotros quitarlos del medio y para que Él se introduzca de una forma pero tan majestuosa y poderosa en nuestros hogares, que derribe esos altares, ídolos y todo lo que hay detrás, que solamente vienen con un objetivo, que es matar, hurtar y destruir. Pero en el nombre del Señor yo vengo ministrando que Él está por sobre toda potestad, guardando y cuidando con una designación, aleluya, de ángeles que acampan alrededor de los que le temen, familias, bajo el cuidado del Señor y de sus ángeles, de sus ejércitos celestiales, pero también siendo cuidados por medio de la administración de su palabra. Yo digo amén. Y tenemos que darle gracias al Señor, porque vez tras vez viene como río sobre nosotros a inundarnos con su palabra, con su presencia, con su espíritu, transformando las maneras en las que pensamos, renovando continuamente, para que nuestras voluntades se inclinen, se adapten, se alineen y evolucionen. No solo buena, no solo agradable, sino la perfecta voluntad de Dios. Y entonces eso nos hará ver, nos desarraiga, nos quita el manto de idolatría que muchas veces nos nubla y que dice que ejerce lo que acabamos de describir. Y entonces sí, nosotros tenemos ojos y vemos, tenemos manos y palpamos, tenemos narices y podemos oler, tenemos pies y podemos caminar, anunciar, porque nosotros servimos a un Dios que está vivo. Indefectiblemente servimos. Eso es algo que no podemos quitar. Lo que nosotros tenemos que hacer, y esto tenemos que abrazarlo como familia, es a quién vamos a servir. La voz profética es: ¿hasta cuándo van a claudicar en sus pensamientos? Si el Señor es Dios, a Él servirle. Si no, vayan detrás de los Baales. Pero a alguien siempre servimos. Pero que realmente sobre nosotros esté siempre esa voz que esgrimió Josué. Dice: yo y mi casa vamos a servir al Señor. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. No nos vamos a servir a nosotros mismos. No vamos a servir a lugares donde no esté el Señor ni su palabra. No en falsos altares. No, al Señor. Y todo lo que esté alineado al Señor, nosotros lo queremos.
Entonces eso va a derribar todos nuestros pensamientos de cómo es el Señor. Según nuestros parámetros, según nuestros criterios, según nuestras debilidades, según cómo estén nuestros sentimientos, nuestra alma, nuestro corazón. No, lo que a nosotros nos posiciona, lo que a nosotros nos trae claridad, es su palabra. Ella nos alinea. Y mientras se predique su palabra, nosotros seremos acompañados por señales. No al revés. El filtro, la base, el fundamento es su palabra. Porque su palabra es la única que permanece para siempre. Y el que permanece en su palabra, permanece para siempre. Aleluya. Que seamos de esas familias. Que seamos de esas casas donde el primero es el Señor. Y eso nos alinea. Y eso nos hace ponernos siempre en el lugar correcto. Entonces sabemos cómo conducirnos en nuestras relaciones, en este caso familiares. Porque sabemos el lugar que ocupa el esposo, sabemos el lugar que ocupa la esposa, sabemos el lugar que ocupamos como hijos, como hermanos. Y todos queremos que Dios sea primero. Y nos dejamos ministrar por Él y por el Espíritu Santo. Que cuando estamos alineados, en este caso, como congregación, como casas espirituales, en muchas ocasiones, o en la mayoría de ellas, el Espíritu Santo hablará por medio del ministro, del Padre, y después cada uno en el orden sacerdotal tendrá que ejercerlo. Pero cuando eso trata de trastocarse, nosotros estamos corriendo, estamos quitando de lugar, estamos errados en nuestras formas. Pero nosotros queremos lo del Señor. Y queremos una casa sin ídolos, donde aún lo más pequeño, como era el tamaño de los terafines, no haya que esconderlo, sino que sea sacado. Y que no haya excusas para que el Señor reine con autoridad. Y la bendición del Señor y la restauración, la sanidad, la plenitud, la revelación estarán siempre en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque nos hemos dispuesto a escuchar. Escucha, oh casa de Israel, el Señor es tu Dios, y amarás al Señor tu Dios. Si amo al Señor, yo aborrezco lo que no es del Señor. Nadie puede servir, dice la Escritura. Si se sirve a uno, se aborrece al otro. Y viceversa. Lo mismo con el amor. Porque hay muchos amores, dice el libro de Cantares. Y hay algunos que son prohibidos. Y nosotros tenemos que identificarlos. Para no ser absorbidos, para no ser corridos, para no estar en un campo en el orden espiritual de confusión, porque Dios es un Dios de paz y eso quiere trasladar a nuestras casas. Y este es el tiempo que nosotros nos definamos por el Señor en todo. En todo. Y estaremos seguros. Y estaremos alegres. Y nos gozaremos en su presencia. No solo en la congregación, no solo en el ámbito donde nos reunimos para adorar, sino que eso será una realidad en casa. Porque no hay nada más importante que el Señor. Amén. Qué bueno eso.
Éxodo capítulo 20, Biblia de las Américas. Versículo 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Pero fíjense qué llamativo lo que dice: de la casa de servidumbre. Verso 3. No tendrás otros dioses delante de mí. Eso es contundente, eso es una orden, eso es un mandamiento. De entre los 10 que Él dispuso para su pueblo. No tendrás dioses delante de mí. Recordá, te saqué de esa casa para que ahora tu casa sea una casa sin ídolos. Que ya no tengas que recurrir a otras cosas. Muchas veces es el dinero, muchas veces es mi trabajo, mi profesión, mi mente, mis hijos. Bueno, hemos hablado. A veces tenemos como ídolo las opiniones de los demás, que muchas veces ni siquiera quieren lo del Señor, ni les interesa. Y a veces están dentro de las iglesias o de las congregaciones. Pero nunca es bajo la luz de la Escritura ni el consejo, ni el obrar, ni el testimonio. Pero nos interesa mucho. A esto tenemos que recibirlo como casa y como familia. Porque eso también es invisible a los ojos, pero muchas veces se levanta. Entonces queremos agradar, de esto también hemos hablado, a los demás antes que agradar a Dios. Pero déjenme hacer un pequeño paréntesis. No es conforme a nuestras concupiscencias. Es conforme a su palabra. Esa es la única verdad. No me interesa lo que opinen, lo que digan, en tanto y en cuanto lo que yo pienso está sujeto a su palabra. Entonces ahí es la ministración completa en esa área, porque quizás nos estén diciendo algo y sea verdad, y quizás simplemente nosotros no lo queramos recibir. Pero qué triste cuando estamos muy pendientes de lo que hacen los demás y no nos hacemos responsables de nosotros y de lo que acontece en nuestras casas, de lo que tenemos que estar realmente preocupados y trabajar para que el Señor lleve la plena restauración, la recuperación, la reconciliación de todas las cosas. Eso es lo importante. Y entonces, por ende, las consecuencias de lo que yo lleve adelante para el Señor, en su obra, en su servicio, siempre será en gozo. Siempre lo llevaremos adelante en plenitud. Y muchas veces, y permítanme, no terminamos de resolver cuestiones en casa, yendo a la Escritura. No a nuestro corazón, no a nuestros pensamientos, que muchas veces están corridos o errados. No, vayamos al Señor. Vayamos como familia al Señor. ¿Qué dice el Señor? Y alineémonos nosotros. Por ende nos alinearemos a todo lo que es del Señor. Y lo que no es del Señor lo podremos ver, lo podremos palpar, lo podremos oler. Amén. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí.
Que el Señor nos ayude como familias, porque ya hemos hablado en el orden general sobre lo que es idolatría. Hemos hablado en el orden personal, porque justamente es la egolatría. Y ahora estamos hablando en el plano familiar. Las 3 ministraciones que pueden traer bendición o pueden traer maldición, porque se entra, hemos hablado, contra lo que llamamos atentar contra la santidad del Señor. Por eso habla de iniquidades que pueden afectar a las generaciones, pero cuando Dios es el primero y amamos al Señor con todo nuestro corazón, bendito sea Jesús, hay bendición para todas nuestras generaciones y eso es familia. Amén. Terminamos. El Salmo 115 hace mención a estos ídolos y muestra sus características. Pero a partir del verso 9 en adelante, el Señor comienza a derramar su palabra para que el pueblo pueda recibirlo. Y eso menciona las características de las imágenes, de las estatuas, y mostró cómo son. Y que si nosotros nos aferramos a ellos, nos volvemos como ellos. Entonces él ahora dice, verso 9, oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, llámete a las casas, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El Señor se ha acordado de nosotros, Él nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel. Y el versículo 13 dice, Él bendecirá a los que le temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. Y yo digo amén. Te va a bendecir a vos, te va a bendecir a los tuyos, va a bendecir a tu esposa, a tu cónyuge, a tus hijos. Y a los que están lejos, por medio tuyo, por medio de tus generaciones, por medio de tu casa, que es una casa que se dispone a honrar al Señor en todo. Amén. Claro que sí. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. En Él solamente debemos confiar. Toda nuestra confianza puesta en Él, porque Él tiene especial cuidado de nosotros, de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras familias. Señor, te damos gracias en esta noche especial donde una vez más nos has ministrado, Señor, has hablado a nuestros corazones. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús podamos atesorar en nuestros corazones tu palabra. Señor, que podamos trabajar arduamente, tomar la decisión de ya no tener nuestro corazón, nuestros pensamientos divididos, sino que decidamos, Señor, tiempos de definición, que decidamos por tu plenitud, por tu presencia, absolutamente, Señor, entregados en el nombre de Jesús, nuestras vidas, nuestras casas. Señor, en el nombre de Jesús, nuevamente nosotros abrimos nuestra boca con frutos de labios que confiesan que tú eres el Señor y que tú eres primero, Señor. Se establece en nuestras casas, primero Dios, primero Dios, primero Dios. Te damos tantas gracias, Señor. Te ruego
una bendición sobre la casa de mis hermanos, sobre sus hijos, sobre sus bienes. En el nombre de Jesús, bendigo esta casa espiritual, esta congregación, donde por tu gracia nos permites, Señor, estar juntos y hacerlo en armonía, adorando tu nombre. Pero de la misma forma, Señor, nosotros queremos que acontezca en nuestras casas. Así como decidimos quitar del medio de nosotros toda idolatría, toda egolatría, también en esta noche nos disponemos a que nuestra casa sea una casa sin ídolos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Sí, Señor. Bendito sea Jesús. Amados, Dios los bendiga. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios.